el COVID afecta al corazón y al sistema vascular, ¿no? Bueno, como saben, el virus que produce la enfermedad es el SARS-CoV-2. El SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Ojo que es síndrome respiratorio. Ya damos desde el nombre nada más que este virus compromete principalmente el cuadro respiratorio, como hemos visto en neumología, ¿no? Y el COVID-19 es la sigla en inglés de enfermedad por coronavirus, ¿no? Y si bien es cierto, afecta principalmente el pulmón, prácticamente todos los órganos de una u otra manera también se comprometen, ¿no? Y entre ellos el corazón. Entonces, repasando lo que ustedes ya posiblemente ya han visto, el coronavirus es un virus RNA eh, que ha habido epidemias similares anteriores, el SARS-CoV-1 y el MERS, y ahora el SARS-CoV-2, que estamos con la pandemia mundial en este momento. Recuerden la estructura, que es importante recordarla, porque eso nos recuerda cómo este virus entra al cuerpo, ¿no? Este virus en la superficie tiene una serie de proteínas y glucoproteínas que facilitan su entrada a la célula. Entre ellas tienen la proteína S o spike, la proteína E, la M y la membrana lipídica en sí, ¿no? De estas, la que juega un rol más protagónico es la proteína S o spike, porque es la glicoproteína con la cual se une a la membrana y permite o facilita el ingreso a las células humanas, ¿no? Entonces decíamos que en la superficie del virus hay una serie de glicoproteínas, principalmente la que juega un rol más protagónico, decíamos, la proteína S o spike, que va a facilitar el ingreso del virus a la célula. Entonces, el virus, el SARS-CoV-2, se une a las células humanas, uniéndose primero a la proteína, con su proteína S, a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, o ECA2, ¿no? Que como saben es una glicoproteína de membrana, que mide 120 kilodaltons, y que está en la superficie de varias células, sobre todo en los pulmones, en el corazón, en los riñones y en el intestino, razón por la cual justamente son estos órganos los que suelen comprometerse más en una infección por SARS-CoV-2, pero siempre en primer lugar los pulmones, ¿no? Donde acá a la izquierda en el gráfico ustedes ven cómo el virus se une a la EK2 de superficie, y a la derecha tienen una microscopía electrónica de cómo varios coronavirus se unen a la superficie de un homocito, ¿no? Una vez que el virus ya prácticamente ingresa a la célula humana, libera su RNA viral, recuerden que es un virus de tipo RNA, y una vez que el RNA está dentro de la célula, prácticamente secuestra todo el material genético de la célula y prácticamente, entre comillas, esclaviza a la célula humana para que sintetice proteínas estructurales para formar más virus, ¿no? Se forman varias proteínas estructurales del virus, el RNA se replica para que poco a poco se formen más partículas virales, ¿no? Entonces, poco a poco se va sintetizando todas las glicoproteínas de superficie de membrana, se forma más RNA viral para que se acoplen y formen partículas virales, ¿no? Entonces, el virus, una vez que ingresa a la superficie, se ensambla con la EK2 de la superficie de la célula, eso facilita su ingreso, y una vez dentro, el virus en la célula libera su RNA y secuestra genéticamente a la célula para que se replique, ¿no? Entonces, poco a poco, estas nuevas copias se van ensamblando dentro de la célula, y una vez que se ensamblan varias partículas virales, nuevamente los virus salen de la célula, millones de virus, y habitualmente pues la célula comprometida muere en este proceso, ¿no? Entonces un resumen más o menos de lo que hemos conversado, ¿no? El virus se acopla
a través de la ECA2 de la superficie de la membrana, a través de su proteína S, y pasa todo ese proceso de síntesis de proteínas estructurales del virus y se replica el virus, ¿no? Varias partículas virales. Esto para recordarle de que el órgano más comprometido, de lejos más comprometido por esta infección es el pulmón, ¿no? De hecho, la gran mayoría de pacientes, el compromiso que les lleva todos los síntomas, la clínica y a la muerte en su gran mayoría es el cuadro pulmonar, ¿no? Acá tienen una tomografía de un paciente con COVID, ya eso van a ver ya en neumología, lo han visto, es un patrón, suele ser periférico, subpleural, sobre todo empieza de las bases hacia arriba y de atrás adelante. De modo que el último en comprometerse son la parte apical y la parte anterior, el último en comprometerse. Empieza partes periféricas, laterales, inferiores y posteriores, y lo último en comprometerse la parte apical y anterior. Como dice aquí, la causa principal de muerte y mortalidad por COVID es la parte pulmonar, de lejos. El paciente desatura, tiene disnea, desatura de manera progresiva muy severamente. El PASI, que normalmente debe ser más de 300, baja a 200, 100, 50, 40, y el paciente pues lamentablemente fallece, ¿no? Los PASIs en mi vida de médico más bajos que he visto con el paciente luchando es en esta pandemia, ¿no? La verdad que nunca he visto antes PASIs de 40 con el paciente ahí sufriendo, soportando, ¿no? Si esta patología sinceramente compromete severamente al pulmón, ¿no? Bien, lo que respecta a la parte cardiovascular, uno de los primeros problemas o cuestionamientos que hubo en la parte cardíaca con el COVID es en relación al ECA2, ¿no? El ECA2, como saben, es una proteína que se encuentra en la superficie de las células, neumocitos, sistema vascular, etcétera, que también hay una parte soluble que circula en la sangre en niveles más bajos, ¿no? Y recordar que el ECA2 contribuye a la degradación de varios sustratos, incluido la angiotensina 1 y angiotensina 2. En este gráfico, para recordar lo que dijimos, de que la ECA2 facilita el ingreso del virus a la célula por la ECA2, pero también hay que recordar que hay otro componente en nuestras células, este que dice TMPRSC2, que es una proteasa transmembrana tipo serina 2. Esta proteasa transmembrana, acá en el dibujo en moradito, activa esta proteína S para que facilite la unión con el ECA2 y pueda ingresar, ¿no? Se ha demostrado que en animales de experimentación, si no tienen esta proteasa transmembrana tipo serina 2, eh, no, el virus tampoco ingresa. Entonces también es una molécula, un receptor importante para que el virus ingrese, ¿no? Entonces acá hay que ver dos aspectos, ¿no? Por un lado, por un lado, recordar que el ECA2 va a facilitar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 1,9. También va a facilitar la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Recordar que la angiotensina 2, a través del receptor AT1, acá en rojito, va a producir pues, la vasoconstricción, la fibrosis, aumenta la inflamación, la oxidación, aumenta la trombosis, y eso puede aumentar la injuria pulmonar y en general afectar el sistema vascular, ¿no? Pero por otro lado, la angiotensina 1,7, acá a la derecha, va a facilitar a través del receptor más, acá en azul, a la derecha, y ese receptor más activado por la angiotensina 1,7 va a producir vasodilatación, antihipertrofia, antiinflamación, antioxidación, o sea, cosas positivas,
que de alguna manera va a proteger al sistema vascular y también proteger al pulmón. Entonces acá la preocupación fue lo siguiente, de que en los pacientes que toman IECAS, tipo los captopril, enalapril o ARA2, tipo los sartán, candesartán, etcétera, puede haber una mayor expresión del ECA2, o sea que hay más receptores ECA2. Y si hay más receptores ECA2, hay el riesgo de que el virus entre con más facilidad. Ese es el riesgo, digamos que teórico, ¿no? Pero, por otro lado, el ECA2 facilita la formación de angiotensina 1,7, que tiene un efecto protector. O sea, por un lado, podría parecer que hace daño, pero por otro lado, es benéfico. Acá está planteado lo que estamos conversando, ¿no? A la izquierda, la hipótesis uno que preocupaba es que el uso de IECAS, tipo captopril y enalapril, pueda eh, aumentar los receptores de ECA2, los ECA2, y eso facilitar el ingreso de los virus. Pero por otro lado, esto facilita el ECA2, la conversión a angiotensina 1,9 y sobre todo la angiotensina 1,7, que tiene un efecto protector. Entonces lleva la duda qué tan perjudicial o benéfico podría ser el uso de los IECAS, ¿no? Y los ARA2. Otra observación con respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona es que hay una metaloproteinasa acá en este circulito que parece un Pac-Man, metaloproteinasa tipo 17 en la superficie de las células humanas, que hace que esta K2, que está fijada a la célula, se desprenda y sea soluble. O sea, que facilita que el ECA de superficie se desprenda y sea un ECA2 soluble, ¿no? Y eso convendría, porque si hay un ECA soluble, esto se junta al virus y el virus no entra. Entonces, la activación de esta metaloproteinasa 17 convendría para que haya más ECA2 soluble, no pegado a las células, y eso permitiría que el virus, en la parte soluble, ¿no?, en la célula, se une a ese receptor, pero no entra a la célula, ¿no? Y eso puede ser activado, como es acá el gráfico, con la angiotensina 2 a través de su receptor AT1R, ¿no? Como dice aquí, como el ECA2 es el receptor que facilita la entrada del coronavirus a las células, había la preocupación que los IECAS perjudiquen a los pacientes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de los ECAS, el ECA2 no convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esto es importante, ni los inhibidores de la ECA, o sea, captopril y enalapril, bloquean su actividad. O sea, el captopril y enalapril es cierto que bloquea el ECA1, pero no el ECA2, y acá estamos hablando como receptor el ECA2, no el ECA1, ¿no? Repasando este punto, con el ECA2 es el receptor que permite la entrada del coronavirus a la célula. El ECA2, en su forma completa, está unida a la membrana y tiene una forma más corta que es soluble, que está a niveles más bajos. Los IECAS tipo captopril o enalapril no inhiben el ECA2, ¿no? El ECA1, pero el ECA2 no influye, son diferentes. Eh, Se ha sugerido inicialmente, hubo la preocupación, como mencionaba, de que los IECAS y los ARA2, captopril, los sartán, etcétera, influyen en esto, pero al final, como vamos a ver, se ha demostrado que en realidad, en motivos prácticos, no influye mucho y los pacientes deben seguir tomando sus pastillas, ¿no? Y más bien se ha demostrado, en animales sobre todo, que hay un posible efecto pulmonar y cardiovascular protector en la presión elevada de los ECA2. Y resumiendo, los
bloqueadores de los IECAS, tipo captopril, enalapril, o de los ARA2, tipo los sartán, no tienen que suspenderse, ¿no? No se tienen que suspender. Al contrario, creo que sea más mal que bien suspenderlo. Entonces, al principio había mucha polémica, pero ahora sí ya se ha demostrado con varios estudios en que en definitiva los pacientes hipertensos que toman enalapril, captopril o los sartán, candesartán y parecidos, no deben suspender su terapia y tienen que continuar con su medicación. Otro punto con relación a la presión alta es considerar la presión alta y la enfermedad cardíaca como factor de mortalidad en el COVID, ¿no? Acá como ejemplo pongo un estudio que es un metaanálisis de 46.000 pacientes y demuestra de que la prevalencia de hipertensión arterial entre los pacientes infectados con COVID es igual o parecido que la población general. Eso sí se ha demostrado en varios estudios, ¿no? Por lo que parecería que este factor de riesgo, o sea, la presión alta, no aumenta la susceptibilidad a contraer la infección. O sea, dicho de otro modo, un paciente con presión alta y otro sin presión alta tienen igual riesgo de contagiarse la enfermedad. No, no va a influir en el riesgo de contagio, eso no influye. Sin embargo, el hecho de ser hipertenso sí se asocia con más riesgo de padecer formas severas o incluso muerte por COVID, ¿no? Y si tiene enfermedad cardiovascular, hasta 3 veces más riesgo, ¿no? O sea, dicho de otra manera, un paciente hipertenso y un paciente no hipertenso. Ambos se enferman de COVID. El que es hipertenso tiene doble de riesgo en relación al otro de hacer un cuadro grave, severo o morir. Y si tiene una enfermedad cardiovascular previa, o sea, se infartó, tiene falla cardíaca crónica, tiene 3 veces más riesgo de hacer un cuadro severo, ¿no? Entonces sí, la presión alta y una enfermedad cardiovascular previa aumenta el riesgo del paciente para que haga un caso grave, ¿no? Acá se muestra lo que estamos conversando, ¿no? Vean acá en el cuadro A, hipertensión, vean que el paciente tiene más o menos el doble de riesgo de padecer un cuadro grave por COVID. La diabetes también más o menos aproximadamente el doble de riesgo. El que tiene un cuadro respiratorio severo también como antecedente tiene casi doble de riesgo de hacer un cuadro grave. Y si tiene previamente un cuadro cardiovascular previo, o sea, un infartado, una falla cardíaca crónica severa, tiene el triple de riesgo de hacer un cuadro severo o morir por COVID, ¿no? En relación a alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces son factores que hay que tener en cuenta para estratificar al paciente, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo vascular, de hecho, va a tener más riesgo de complicarse, ¿no? Y tenemos que estar alertas. Otro punto, COVID y las arritmias, ¿no? Entonces, eso sí vemos con relativa frecuencia que por diferentes mecanismos el COVID es capaz de producir arritmias en el corazón, ¿no? Uno de los puntos, por ejemplo, es la hipoxia. Todo paciente, decíamos, con COVID suele hacer hipoxia. Esta hipoxia aumenta la glicólisis anaerobia, eso altera el pH intercelular, eso altera los gap junction de las uniones intercelulares y eso puede facilitar la aparición de las arritmias, por ejemplo, ¿no? Con la hipoxia per se puede facilitar las arritmias. Es un mecanismo. Otro mecanismo es la miocarditis. Recuerden que el ECA2 también está en el corazón, como vamos a ver, y puede haber un compromiso directo del miocardio con inflamación y lesión miocárdica. Eso puede producir mecanismos de reentrada por miocarditis y eso producir arritmias, ¿no? También esto es un cuadro protrombótico, como vamos a ver, y el paciente frecuentemente hace trombos. Eso puede predisponer a embolia pulmonar, incluso trombosis de cuadros coronarios.
En el caso de la embolia pulmonar, si es importante y severa, empeora la hipoxia y eso también predispone a arritmias, ¿no? Del mismo modo, este paciente con COVID tiene más riesgos de sufrir isquemia por problemas de coagulopatía y por el cuadro inflamatorio y la miocarditis en conjunto. Cualquier cuadro isquémico coronario, sobre todo si es agudo, predispone a arritmias, ¿no? Recuerden que los infartos, en general, cuando llega a la muerte, la complicación más frecuente que lo ocasiona la muerte son las arritmias, ¿no? So, siempre la isquemia miocárdica, siempre, es un factor para arritmias, ¿no? Recuerden que hay un sistema inflamatorio muy, muy activado en el COVID. eh, la interleuquina 6, que aumenta por la inflamación, inhibe la CYP450 y la CYP450 facilita el metabolismo de muchos fármacos que no se van a metabolizar y eso va a predisponer a arritmias, ¿no? Al principio de la pandemia, recordarán, eh, no había un protocolo estandarizado de medicación y se empezó a usar la hidroxicloroquina y la citromicina. Y ambos fármacos de manera separada, y peor si se juntan, pueden prolongar el QT en el electrocardiograma. Y como ya deben haber repasado, cualquier patología que les prolongue el QT les permite que se produzca una arritmia ventricular polimórfica tipo torsada de punta, ¿no? Y por el cuadro inflamatorio, como decíamos, justamente su degradación está alterada y puede haber con más facilidad aumento del sérico de estos fármacos, de la hidroxicloroquina y la citromicina, y eso facilita la posibilidad de QT largo y arritmias tipo torsada de punta, ¿no? Al principio de la pandemia, los servicios de cardiología, por lo menos acá en el hospital Loaiza, donde estoy, se asumió un gran reto porque teníamos que tomar un electro basal a todos los pacientes antes de tomar la hidroxicloroquina y la citromicina, porque si tenía un QT largo de base no se podía recibir. Con todos los pacientes con COVID teníamos que tomar el electrocardiograma. Y como empezaban a tomar, teníamos que hacer un seguimiento a todos los pacientes de cómo está yendo con el electrocardiograma. No hubo la necesidad de implementar electros en todos los pabellones, y entonces en un inicio prácticamente cardiología tuvo que ver todos los electros de todos los pacientes para ver que no se compliquen, ¿no? Pero, menos mal, en el tiempo se vio que no era tan efectivo y actualmente ya no lo usamos, ¿no? Ni la hidroxicloroquina ni la citromicina, ¿no? Recuerden que el COVID también afecta el sistema gastrointestinal, puede haber diarrea, también afecta a los riñones, la injuria renal, y ambos puede alterar el volumen intravascular, dar un desbalance de electrolitos, y eso también influir en la formación de arritmias, ¿no? Entonces, como ven, por varios mecanismos diferentes, puede haber arritmias, ¿no? ¿Qué arritmias son frecuentes? Uno, la taquicardia sinusal y las taquicardias supraventriculares en general, fibrilación auricular con bastante frecuencia, flúter atrial, bloqueos AV. Hemos tenido bloqueos AV en COVID, hemos tenido que poner marcapasos transitorios en pabellón COVID, bueno, paro cardíaco, taquicardia ventricular polimórfica tipo torsada de puntas, taquicardia ventricular monomórfica o taquicardia ventricular multifocal, ¿no? Y acá a la derecha, como decíamos, son varios mecanismos: la hipoxia, la miocarditis, la inflamación aumentada, la isquemia miocárdica, la sobrecarga de presión en el caso de un TEP, por ejemplo, alteraciones de los electrolitos y efectos adversos de drogas. Todo esto influye en la posibilidad de formación de arritmias, ¿no? Tal vez lo más frecuente es la taquicardia sinusal. Recuerden que el paciente está solamente febril, disneico, con hipoxia y con descarga enérgica, y esto hace que el paciente pues tenga taquicardia sinusal, ¿no? La mayoría de pacientes hospitalizados tienen taquicardia sinusal.
En este electro, la fibrilación auricular es frecuente, la fibrilación auricular, hemos tenido sí, un montón de casos de FA con COVID. La extrasistolia, tanto supraventricular como ventricular, también se ve en pacientes con COVID, es frecuente. Bloqueo AB también se ha tenido, en este ejemplo vean un electrocardiograma con ondas P que no conducen en un paciente con bradicardia con bloqueo AB completo, ¿no? Como decía, sí hemos tenido la necesidad incluso de colocar marcapasos transitorios en pabellón COVID en pacientes con bloqueo, ¿no? Y decíamos, si el paciente tiene QT largo y tiene extrasístoles encima, eso facilita la aparición de taquicardia ventricular polimórfica tipo torsada de punta, ¿no? Que es ya una situación un poco más grave, ¿no? Porque eso puede facilitar a que derive a FB y paro, ¿no? Y dice que un estudio encontró que las arritmias estaban presentes más o menos en el 17% de los hospitalizados y hasta un 44% de los pacientes hospitalizados en la UCI. Y como decíamos, esto está influenciado por la hipoxia, el estrés inflamatorio, los fármacos, etcétera, ¿no? Si ven que el paciente tiene arritmias y adicionalmente ustedes toman troponina cardíaca y está elevada, eso ya nos hace sospechar la posibilidad de que el paciente está sufriendo una miocarditis, una lesión miocárdica directa, y eso es un cuadro que puede ser severo, ¿no? El tromboembolismo y el COVID, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen COVID en general tienen mayor riesgo de una tromboembolia venosa, ¿no? La inflamación sistémica, un estado de coagulación alterado, la difusión multiorgánica, la enfermedad crítica, la postración del paciente, son factores que van a aumentar el riesgo de embolia venosa, ¿no? Y hay varios estudios que sugieren, que indican de que la vía de coagulación en pacientes con COVID está alterado y sobre todo en los graves, ¿no? Y tienen el dímero de elevado. Y se ha demostrado, como vamos a ver, que aquellos pacientes que ingresan y tienen dímero de elevado es un factor de mal pronóstico, ¿no? Mientras más elevado esté el dímero D, es un factor que nos puede indicar que el paciente va a ir mal, ¿no? Y que hay un estudio de 25 pacientes con neumonía por COVID que encontró que un dímero D elevado estaba presente en todos los pacientes, con 10 pacientes con embolia pulmonar. Y los pacientes con embolia pulmonar confirmada demostraron un nivel medio de dímero D en 11 microgramos por mililitro, ¿no? Recuerden que lo normal es menos de 0,5, ¿no? Se ha demostrado que los niveles de dímero D superiores a 1 microgramo por mililitro se asocia con un mayor riesgo de muerte durante la hospitalización en pacientes infectados con COVID, ¿no? De ahí es que la anticoagulación, principalmente con heparina, la que más usamos es la enoxaparina, ¿no? De lejos lo que más usamos es la enoxaparina, que es 1 miligramo por kilo cada 24, cada 12 horas de acuerdo a cada caso. El uso de heparina está asociado con una mortalidad reducida en infecciones graves por COVID-19, ¿no? O aquellas con dímero D mayor o elevado, también mejora con las heparinas, ¿no? Por eso las heparinas sí es una herramienta, un fármaco que usamos en pacientes hospitalizados, ¿no? Sobre todo en pacientes de mayor riesgo, que tienen dímero D elevado, usamos enoxaparina, ¿no? Recuerden que el dímero D es un producto de la degradación de la proteína fibrina y está detectado cuando hay un trombo, ¿no? En un proceso de coagulación. Es llamado así porque contiene dos fragmentos de fibrina entrecruzados. Recuerden que el rango normal para el dímero D es menor de 0,5 microgramos por mililitro, ¿no? Como decía, mayor de 1 microgramo y es un pronóstico ensombrecido, ¿no? Y mientras más alto esté, peor el pronóstico, ¿no?
Bueno, como el COVID-19 en general aumenta la capacidad de coagulación de la sangre, esto es un factor de riesgo para trombosis y embolia pulmonar, ¿no? Con los pacientes con COVID tienen un riesgo mayor de embolia y de embolia pulmonar en general, ¿no? Acá en la tomografía que se muestra abajo, ven en la rama derecha unos trombos en la rama derecha pulmonar por una embolia pulmonar, ¿no? En un paciente con COVID. Miocarditis y COVID, ¿no? Como saben, la miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco de manera difusa y puede afectar todo el músculo cardíaco y también el sistema eléctrico del corazón. Consecuencia de eso es que reduce la capacidad contráctil y predispone a arritmias, ¿no? O sea, el corazón suele bajar la fracción de eyección, su capacidad contráctil disminuye y la inflamación puede facilitar la formación de reentradas con arritmias, ¿no? Generalmente la miocarditis se presenta debido a una infección o agente. Esto no es exclusivo del COVID. Hay varios virus que van a producir miocarditis. Casi cualquier virus tiene la capacidad de producir miocarditis en un paciente susceptible, ¿no? Coxsackie, influenza, etcétera, ¿no? Y el COVID no es la excepción. El COVID puede producir miocarditis. El paciente que sufre una miocarditis va a tener dolor de pecho, frecuencia cardíaca elevada, disnea, puede haber arritmias, como les digo, taquiarritmias, o también puede haber bloqueo AB como causa de la inflamación del sistema de conducción. Puede haber taquiarritmias ventriculares, a veces bloqueo AB, ¿no? Por un problema inflamatorio. Y un marcador de daño miocárdico es la troponina, ¿no? Como hay un daño miocárdico, se libera troponina. Recuerden, decía en la clase de isquemia, en el electrocardiograma, ¿se acuerdan? La troponina lo que les indica es un daño miocárdico. No le dice cuál es el mecanismo. Recuerden que el término infarto es un daño miocárdico secundario a una isquemia, una necrosis por isquemia, ¿no? Un infarto. En este caso, una miocarditis puede haber necrosis, pero por un problema inflamatorio, ¿no? Pero igual, como hay un daño miocárdico, no es un infarto, es diferente, pero igual hay un daño miocárdico, hay destrucción celular y la troponina también se eleva, ¿no? Parecido a un infarto. Entonces, en una miocarditis, recuerden que el ECA2 también está en el miocardio. Esto facilita el ingreso de los virus y también hay un proceso inflamatorio en el miocardio. Acá a la izquierda ven un paciente con dolor torácico, con una marcada inflamación, con infiltración de leucocitos en el miocardio y destrucción de fibras miocárdicas, ¿no? Todo esto ocasiona en la clínica que la fracción de eyección disminuya, el paciente puede tener falla cardíaca, esto predispone a arritmias y el paciente se ve comprometido, ¿no? Acá hay unas curvas de pacientes hospitalizados que analizan la mortalidad de los pacientes, ¿no? Acá abajo en plomito, un paciente sin problema cardiovascular y con troponina normal tiene una mortalidad de 7% en este grupo. Un paciente con un problema cardiovascular y con troponina normal, 13. Y arriba, de un paciente que tiene un problema cardiovascular previo, tiene troponina elevada, es una mortalidad de 69-70%, ¿no? La troponina definitivamente es un marcador de riesgo porque nos va a indicar mayor daño miocárdico, ¿no? Acá igual, ¿no? Acá igual. Acá a la izquierda analizan la troponina plasmática comparando pacientes que fallecen, comparando pacientes que se van de alta, ¿no? Y los pacientes que van mal y fallecen son los que han tenido la troponina más alta, ¿no? Y acá a la derecha, igual, analizamos el ProBNP. El ProBNP, recuerden que es un marcador para ver insuficiencia cardíaca, ¿no? Y se demostró que los pacientes que van mal tienen un ProBNP mucho más elevado que aquellos pacientes que se van de alta, ¿no? Entonces, el ProBNP también es un marcador de riesgo
de los pacientes que van mal, ¿no? Acá a la izquierda, para que tengan idea, una miocarditis con cardiopatía dilatada, decíamos que el miocardio se altera, se inflama, pierde contracción, se dilata, y también a la derecha esto le predispone, entre otras cosas, a arritmias, ¿no? Arritmias ventriculares o también bloqueo AV, ¿no? Y esta miocarditis pues también se produce por varios mecanismos, ¿no? Por daño directo, recuerden que el ECA2 también está en el miocardio, hay una lesión directa del miocardio. La hipoxia per se da mayor estrés oxidativo, acidosis intracelular, daño mitocondrial y lesión miocárdica, ¿no? Puede haber un daño microvascular cardíaco, defectos de perfusión, vasoespasmo, isquemia, y eso también da mayor lesión miocárdica. Y por otro lado, la inflamación, acá a la derecha, ¿no? Naturalmente citoquinas, el proceso inflamatorio exagerado, también va a dañar el miocardio, y todo esto en conjunto contribuye a la miocarditis, ¿no? De los enfermos con COVID-19 hospitalizados, sobre todo, dice más o menos acá 7% sufren algún grado de miocarditis, ¿no? Y hasta 22% en los pacientes críticos, ¿no? Entonces, un paciente con COVID hace más compromiso de saturación y signo de falla cardíaca, de nuevo, ya se rimas que no tenía previamente, hace dolor torácico, hay que plantear la posibilidad de miocarditis, ¿no? Entonces ahí realizamos los saques de troponina, hay que hacer electrocardiogramas y cuando podamos, ecocardiografía, ¿no? Ahora, por problemas de bioseguridad, está muy, muy limitado la ecografía. Recuerden que si bien es cierto, tenemos que cuidar a nuestros pacientes, también se tiene que cuidar al personal de salud y hacer ecografía es una sola exposición. Entonces, sí, las ecografías a nivel, no solamente acá en el país, sino en el mundo, está muy limitado en los pacientes con COVID por un problema de bioseguridad, ¿no? En algunos casos especiales sí es posible hacerlo, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces, la miocarditis puede estar de dos maneras, de novo, o sea, un paciente sano hace miocarditis aguda, y peor aún, si el paciente tiene una cardiopatía previa, puede ser miocarditis y exacerba todo el cuadro, ¿no? Un paciente con arritmias ventriculares o bloqueo AV agudo que no tenía previamente, asociado a cuadro clínico, dolor, mayor disnea y elevación de troponina, nos debe hacer pensar la posibilidad o sospecha de una miocarditis, ¿no? Otro problema va a ser la pericarditis y COVID, ¿no? La infección por COVID también puede desencadenar inflamación del pericardio y el paciente tiene dolor torácico, frote y es una pericarditis, ¿no? Como vean arriba a la izquierda, es un paciente con COVID que hace dolor torácico y tiene ese electrocardiograma, ¿no? Entonces, en la clase ya han visto en el electro que la pericarditis se caracteriza por elevación del ST de manera difusa, más visual en la cara inferior y la cara lateral, de concavidad superior, ¿no? Y en este ejemplo efectivamente tiene un superdesnivel, vean, un superdesnivel del ST difuso de concavidad superior e infradesnivel del PR, ¿no? Y abajo es el mismo paciente una vez que ha superado el cuadro, ¿no? En donde ya se normaliza el ST. Entonces, sí se ve con cierta frecuencia la pericarditis y está en relación al cuadro inflamatorio que tiene, ¿no? El paciente, recuerden, pues tiene tormenta de citoquinas, se eleva la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, y ese proceso inflamatorio puede facilitar la formación de una pericarditis, ¿no? La pericarditis severa en un contexto de COVID es raro, ¿no? Los casos más que hemos visto en realidad es casos leves, moderados, casos severos no es habitual, ¿no? Es un caso severo raro, pero lo habitual cuando hemos visto es pericarditis de grado leve nada más, ¿no? Y que suele remitir solo, ¿no? En un estudio de 83 pacientes con infección grave y crítica por COVID-19, en una tomografía realizada, se ha reportado hasta 6% de dolor torácico
y daño pericárdico en 4,8%, ¿no? Entonces, no es tan raro la pericarditis, ¿no? Y sí hemos visto en las ecografías de pacientes post-COVID algunos casos de pericarditis, pero suelen ser leves, ¿no? Y autolimitadas, ¿no? Otra patología menos frecuente es las cardiomiopatías de estrés, ¿no? La cardiopatía de estrés en general se refiere a que cualquier patología que les dé una gran descarga adrenérgica, una sepsis, un cuadro emocional muy intenso, con descarga enérgica, esa descarga enérgica en algunos pacientes susceptibles produce un daño miocárdico. Y la cardiopatía de estrés, por excelencia, la más gráfica, la más estudiada, la más llamativa, es el síndrome de Takotsubo, ¿no? Entonces, el Takotsubo, que es el balonamiento apical transitorio, no es más que una cardiopatía de estrés en la cual la punta del corazón no se contrae, está no solamente kinético, sino disquinético, o sea, es como un aneurisma en la punta del corazón, pero la base, como está en este gráfico, se contrae normal, ¿no? Acá a la izquierda ven una ventriculografía en un cateterismo, se ve claramente cómo la base del corazón se contrae bien y hace una ecografía también, ¿no? Y la punta se abomba el corazón. Esto es típico del Takotsubo, ¿no? Eh, un criterio para hacer diagnóstico, aparte de estas morfologías, es que le tienen que hacer un cateterismo coronario y las coronarias tienen que ser no obstructivas, ¿no? O no tener lesión coronaria que justifique este cuadro de isquemia, ¿no? La fisiopatología de un Takotsubo en realidad es que en algunos pacientes susceptibles, la gran descarga adrenérgica causa una miocarditis de estrés, que es más en la punta del corazón, y pues un balonamiento apical, ¿no? Entonces, sí hay reportes, y hay varios reportes de Takotsubo como complicación en el COVID-19, ¿no? No es frecuente, es raro. Acá en la pandemia, en el centro, hemos visto un par de casos sospechosos, pero no es muy frecuente, ¿no? Pero sí hay reportes. En las epidemias previas del SARS-CoV-1 y de MERS, no hubo reportes de Takotsubo, ¿no? Pero en esta pandemia sí hay varios reportes de Takotsubo, ¿no? Infarto de miocardio y COVID, ¿no? Entonces recuerden que la inflamación sistémica y el estado protrombótico o procoagulante que tiene el paciente con COVID va a aumentar el riesgo de alteración de la placa aterosclerótica y mayor riesgo de infarto de miocardio, ¿no? Esto no es exclusivo del COVID, recuerden que en realidad cualquier infección importante, viral o bacteriana, puede descompensar, digamos, el cuadro vascular y gatillar un infarto, ¿no? Pero sí es cierto que el COVID se ha demostrado que en algunos casos podría gatillar infartos en miocardio, ¿no? Eh, en nuestro medio en realidad no hemos visto que la prevalencia de infarto haya aumentado de manera muy alta, pero sí teóricamente el paciente tiene más riesgo de sufrir cuadros coronarios agudos, ¿no? Acá son las curvas, es un estudio español que analiza y compara los procedimientos de angioplastía y procedimientos en los infartos en prepandemia y en época de pandemia, ¿no? El que está en moradito oscuro, esas barras oscuros son en época de prepandemia y en gris en época de pandemia, ¿no? Y vean que en todo el tiempo de pandemia pues ha bajado de manera significativa los procedimientos por PCI, ¿no? Porque en general los pacientes que tienen cuadros coronarios, por el riesgo de contagio, por un problema de acceso a los sistemas de salud, vienen menos al hospital. Entonces, en general, todas las patologías que no son COVID en los hospitales, pues ha disminuido bastante, no porque no existan, sino porque el paciente no llega al hospital porque no es de fácil acceso y aparte su temor de contagiarse, ¿no?
ese problema no es solamente del Perú, es un problema mundial, ¿no? Otra consecuencia en relación a los cuadros coronarios, y esto también es un problema mundial, es que el paciente que tiene un infarto de miocardio piensa 2 o 3 veces en ir al hospital cuando tiene dolor, ¿no? Como les digo, el paciente tiene miedo, temor de contagiarse de COVID, sabe que hay problemas en el acceso al hospital y se demora en llegar. Entonces, a nivel mundial se ha visto que hay una demora en los ingresos y en hacer procedimientos a los pacientes con infarto, porque el paciente se demora en llegar, ¿no? Este es un estudio de salud que también ve lo mismo, que el número de pacientes a la izquierda pre-COVID y a la derecha en tiempos de COVID, en un periodo de tiempo, ¿no? Y vean cómo ha bajado hasta 59% de pacientes ingresados por cuadros coronarios, de repente no porque no existen, sino que porque el paciente o no viene o no tiene acceso, ¿no? Consecuencia de este problema es que recuerden, y ustedes ya han estudiado los cuadros coronarios, hay una frase que decimos en un proceso agudo de infarto está elevado, que tiempo es músculo, ¿no? Mientras más nos demoremos en reperfundir con trombolisis o a través de una angioplastía, mientras más nos demoremos, más miocardio comprometido, ¿no? Como hay que actuar rápido. Y como acá con la pandemia los tiempos están más demorados, suele haber más complicaciones del paciente, ¿no? Entonces hay reportes mundiales de que, por ejemplo, la prevalencia de complicaciones mecánicas han aumentado justamente porque hay demora en la atención del paciente con infarto, ¿no? Acá en la pandemia hemos tenido un paciente que con ruptura de septum, que es una complicación mecánica de infarto, menos mal se operó y salió bien, pero justamente porque el paciente se demoró en llegar al día siguiente y no viene en un inicio, ¿no? El paciente viene, como les digo, tardíamente, o por toque de queda. Supongamos que el paciente tiene dolor a las 12 de la noche. Como el toque de queda no puede venir, o sea, hace muy difícil. Entonces llega el día siguiente, ya cuando pasó varias horas, y las complicaciones son mayores, ¿no? Otro punto para discutir es el daño cardíaco residual después del COVID, o sea, ya no en la fase aguda, sino ya más tardíamente, ¿no? Acá hay un estudio europeo que analiza a los pacientes con post-COVID después de 70 días, o sea, más de mes y medio, ¿no? Hacen estudios con resonancia y lo que evalúan en estas imágenes de resonancia es que incluso después de 70 días, hasta en un 70 o 60% de los pacientes tienen algún grado de inflamación y de fibrosis miocárdica después de 70 días. Miren, acá dice 73%, 60% de compromiso. Esto que dice T1 nativo, T2 nativo, lo que les dice es inflamación y grado de fibrosis, ¿no? Y esto que dice Russell tardío con gadolinio también es un grado de fibrosis. O sea que incluso después de mira, más de 2 meses hay todavía cierto grado de compromiso miocárdico. Esta enfermedad recién la estamos conociendo. No sabemos todavía bien cómo se comporta esto a largo plazo, si esto es reversible o queda secuela permanente o revierte después, está en estudio. Todavía no sabemos bien qué tan reversible y qué tanto se demora estos daños que producen, ¿no? Conclusiones hasta acá, recordar que cuando el COVID-19 está asociado con una serie de complicaciones cardíacas que incluye lesión miocárdica como miocarditis, cuadros coronarios, insuficiencia cardíaca, arritmias y tromboembolia venosa como embolia pulmonar. Varios medicamentos usados para tratar el COVID pueden tener posibles complicaciones, pero menos mal que se han dejado usar como la citromicina y la hidroxicloroquina. Y es importante que todos nosotros estemos alerta con estas complicaciones al tratar a pacientes con COVID, ¿no?
Resumiendo un poquito los mecanismos por los cuales esta enfermedad produce un daño miocárdico, uno es un daño directo, el ECA2, repito, está en el miocardio, puede entrar el virus directamente al miocardio y producir necrosis miocárdica con miocarditis por un daño directo. Puede haber un daño microvascular por microtrombos y producir isquemia por infusión microvascular. Puede producirse una cardiopatía de estrés, tipo Takotsubo, por ejemplo. El estado inflamatorio severo que se produce, la inflamación per se, puede influir en esta injuria miocárdica y miocarditis. La inflamación, la hipoxia, la descarga enérgica, etcétera, puede descompensar una placa ateromatosa y puede predisponer a infarto de miocardio. En general, la hipoxia, la fiebre, el aumento de demanda metabólica también facilita la posibilidad de isquemia y miocárdico. Y si está hipotenso con sepsis, el cuadro empeora, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Renato, ¿me escuchan? Sí, sí lo podemos oír, doctor. Doctor, una consulta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, una pregunta. Dime, dime. ¿Puede repetir la parte en la que habló Sí, de la escucho. enzima convertidora de angiotensina 1, a diferencia de la 2? Mm, a ver. Me está acabando la pila. Como estoy, chicos, en el hospital, estoy en el carro ahorita y no tengo enchufe. ¿Me escuchan? ¿Aló, Sí, doctor, chicos? sí se le puede oír, sí se le puede oír. ¿Aló? Sí, doctor, sí se le puede oír. Estoy con los últimos minutos de batería. Ya, voy a estar con ustedes hasta que la batería me dé, por favor. Ok, doctor, no hay problema, gracias. No, mira, en general recordar de que el ECA2, que está en la superficie de las células, es el receptor del coronavirus. El coronavirus se pega al ECA2 e ingresan. Eh, el ECA1 que dice acá ACE o el ECA1 es el que habitualmente estudiamos, ¿no? El que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y participa en este proceso de sistema renina-angiotensina. Aló, se me fue la pantalla, chicos. Ah, doctor, sí, sí podemos ver la pantalla y sí la podemos escuchar. Doctor, 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 ¿nos puede oír? F. Bueno, chicos, ya saben cómo son esas laptops. Dice 100% y se mueren al toque. Seguro eso ha pasado, así que pongan presente en el chat nomás.